Gracias por estar con nosotros, buenos días y bienvenidos. El calendario avanza hacia las elecciones del 9 de marzo y mucho se ha hablado sobre las implicaciones que ha tenido la campaña electoral en la institucionalidad del país. En temas como campaña adelantada, prohibiciones de la Sala de lo Constitucional y la campaña publicitaria desde el gobierno central. Entre tanto, el Tribunal Electoral defiende su papel fiscalizador. Las críticas en su contra van encaminadas a la supuesta pasividad con la que actuó en algunas situaciones registradas a lo largo del proceso electoral. Asimismo, se está a la espera que la Asamblea Legislativa defina si los salvadoreños con documentos de identidad vencidos podrán votar o no, pero hay sectores que aseguran que esta disposición podría reñir con una sentencia emitida meses atrás por la Sala de lo Constitucional. Vamos a hacer un análisis de estos y otros temas de interés. Nos acompaña esta mañana Claudia Umaña de la Fundación DTJ y Javier Castro de Fusades. Así iniciamos. Esto es Frente a Frente. Les saluda Moisés Urbina. Diferentes organizaciones de la sociedad civil han criticado el papel que el Tribunal Supremo Electoral ha desempeñado a lo largo del proceso electoral en el país, en temas relacionados con la campaña proselitista. Ha habido una excesiva pasividad de parte del Tribunal Supremo Electoral. Su actuación ha sido tardía e inoportuna, y cuando la justicia llega tarde, eso no es justicia. Nunca en un evento electoral se había ejercido tanta jurisdicción como en este. Se están dirimiendo más de 73 procesos legales desde el Tribunal Supremo Electoral. Nunca se había sancionado tanto. La campaña se desarrolla con la prohibición de la Sala de lo Constitucional a funcionarios públicos sin excepción de participar en actos políticos a favor de los candidatos presidenciales. En el Código Penal hay un delito que se llama desobediencia, y en el caso de que se esté incumpliendo una resolución judicial, se incurre en ese delito. Entonces el llamado es que la Fiscalía, como defensor de los intereses del Estado, pueda también velar por la legalidad y que se cumpla esa orden judicial. El Tribunal Electoral desarrolla una campaña incentivando a los salvadoreños a participar de los comicios del 9 de marzo. Pese a ello, existe otra iniciativa para que la Asamblea prorrogue la vigencia de más de 500,000 de documentos de identidad vencidos, para que sus propietarios puedan ejercer el sufragio. Nuestra organización hace un vehemente llamado a la Asamblea Legislativa que prorrogue hasta el día de la elección presidencial, el próximo 9 de marzo, la vigencia de los documentos únicos de identidad de los más de 500,000 de salvadoreños inscritos en el padrón electoral. No se necesita entonces ningún mecanismo que subsidie la obtención de un DUI, porque entonces los salvadoreños, más de 500,000 que están en el padrón y que tienen todo el derecho de elegir a sus autoridades, estarán totalmente habilitados para ir a votar. Creo que es peligroso que la sociedad salvadoreña al final se vaya a atener respecto a que la Asamblea Legislativa puede prorrogar la vigencia del DUI. Yo ya he señalado eso, que eso puede constituir eventualmente un fraude de ley, y por lo tanto yo animo a la sociedad a que no se atenga a que vaya a haber ampliación, se va a quedar esperando a último momento y no va a poder renovar su DUI. Mientras tanto han surgido las voces en el partido oficial sobre posibles reformas constitucionales, pero la fórmula presidencial ha descartado estas intenciones. Nosotros somos respetuosos de la Constitución, vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar las leyes, vamos a respetar la propiedad privada. Nosotros no le estamos quitando propiedades a nadie. El partido FMLN no descarta presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral en contra del partido Arena por ciertos spots televisivos en los que estarían vinculándoles con la crisis en Venezuela. Yo estoy convencido que ese vínculo del FMLN con el gobierno de Venezuela es una amenaza para la estabilidad democrática, para la fortaleza institucional que nuestro país debe de tener. Semanas atrás el Tribunal Electoral impuso una multa de $571 contra el presidente Funes por la divulgación de su campaña de logros gubernamentales en pleno desarrollo de una campaña presidencial. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Buenos días y gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Este día nuestros invitados son la licenciada Claudia Umaña, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ, y también el licenciado Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades. Buenos días a ambos, gracias por hacer tiempo y acompañarnos esta mañana, bienvenidos. Buenos días, Moisés, gracias por la invitación. Bien, hemos hecho una pequeña introducción como para poner los puntos sobre las i de los temas que vamos a
a tratar esta mañana. Hay naturalmente muchos informes, opiniones que se dan sobre lo que ha pasado, lo que no debería de haber sucedido también en este periodo y de cara a los retos también que tiene El Salvador para los próximos días. Tal vez comencemos dando un punto de partida de cada uno de ustedes de cómo evalúan el momento en el que estamos, qué es lo que ha sucedido y qué es lo que se espera. Comenzamos con usted, Claudia. Muy buenos días, gracias. Bueno, lo primero es decir que estamos en un momento de una alta tensión, de conflictividad, pero también con mucha madurez de parte de la ciudadanía salvadoreña. Eso es muy rescatable. Sin embargo, hay cuestionamientos importantes sobre la forma en que se han estado desempeñando las instituciones. Como se ha podido ver, hay un clamor de la sociedad civil desde hace muchísimos años para que hayan reformas de segunda generación, y una de las más olvidadas ha sido lo que debe ser la reforma al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que hemos visto? Efectivamente, el presidente Chicas decía hace un momento en la televisión justamente, mire, esta es la vez que más se han dado sanciones. Pero eso viene de una falta de operancia que existía antes. Entonces ahora se han empezado a tomar algunas resoluciones, pero en muchos casos con reticencias, en forma tardía, y también se olvidan algunos avances que se habían tenido con anterioridad. Le voy a poner un ejemplo. Para la votación del con el que salió electo el presidente Funes, sí se permitió la utilización de los DUIs, porque ¿qué es lo que se hace? La ley habilita a la Asamblea, o sea, más bien la Asamblea Legislativa, a través de una ley, lo que se hace es que se le da una validez a esos DUIs. No es que sería un DUI vencido, y en ese sentido no es correcta esa interpretación de la sala que se dice que la Corte Suprema de Justicia ya dijo a través de una sentencia que sería ilegal poder prorrogar. Eso no es cierto, ya se ha hecho anteriormente y se hizo justamente para las elecciones con el que salió electo el presidente Funes. ¿No se puede interpretar tampoco como que sería un fraude de ley? No, porque la ley, la sala lo que dijo es que se habilita al legislador para que sea a través de una legislación el que permita pues que se prorroguen los DUIs. Ahora, lo que sí debemos decir es que estas discusiones deben de ser muy clarificadas, porque la gente se está confundiendo. Piensan que de repente la Asamblea va a venir, lo va a resolver, y si eso no se hace a la brevedad, y debemos decir que la ley también toma un tiempo en lo que se emite y se publica una ley y entra en vigor. Así que en ese sentido, si no se toman las medidas correctivas inmediatamente parte de la Asamblea Legislativa, sería importante que ya se resuelva de una vez, porque de lo contrario lo que se está induciendo es en este momento a que la gente se pueda confundir y ya no vaya a prorrogar su DUI. Ahora, con los tiempos que hay vigentes en Asamblea y con los tiempos que quedan para la próxima elección presidencial, es casi imposible que se pueda dar. O sea, la Asamblea tendría que aprobarlo esta semana, los famosos 8 días después de publicado en el diario oficial prácticamente estarían dando el tiempo exacto como para que saliera para la próxima elección. Pero también implica que cualquier retraso lo dejaría en el aire. Cualquier retraso, un retraso aún en la sanción que debe dar el presidente de la República, cualquier aspecto aún de procedimiento implicaría que esa posibilidad cada momento va perdiendo realmente su existencia. Así que es preocupante ver que también se dejan pasar oportunidades. Ahora, ese número de personas que estarían con DUI vencidos y lo que en determinado momento han dicho las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, no se puede interpretar que son personas que en realidad o ya no están en el país, han fallecido o por cualquier otra razón el DUI ya no es un documento para ellos importante. Efectivamente, hay que trabajar en el padrón electoral y eso es para la sanidad de la democracia. ¿Por qué hay tantas, o sea, está infladísimo el padrón electoral versus lo que ha sido las proyecciones del censo poblacional? Así que en ese sentido sí es importante saber cuántas personas han emigrado, cuántas han fallecido, las mismas cantidades de personas que van desapareciendo y que no se reportan sus muertes. Pero también hay un grupo importante de personas que sencillamente no lo han renovado. Ahora, sería totalmente especulativo de mi parte decir hay un porcentaje de tanto, no lo sé. Bien,
Javier, tu punto de vista para que comencemos esta plática. Sí, gracias, Moisés. Bueno, en primer lugar mencionar que cuando nosotros analizamos lo que ha pasado en los últimos meses en torno al Estado de Derecho y la institucionalidad, vemos algunas luces y sombras. Aspectos positivos ha sido que la Sala de lo Constitucional ha continuado velando por el respeto a la Constitución, ha continuado velando porque se respete la institucionalidad en el país, pero también vemos de que hay algunas amenazas, como un antejuicio que fue presentado a la Asamblea Legislativa y también la demanda que fue presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la elección de los magistrados del año 2009. Sin embargo, hay que expresar que los fallos se han estado cumpliendo sin mayores complicaciones, pero hay que tener presentes estos dos casos. También esto hay que verlo de que hemos estado en un periodo electoral. Y puede deberse a que han cesado estos ataques precisamente porque nadie quiere cargar con el costo político de continuar atacando a la Sala de lo Constitucional. También vemos algunos elementos positivos como la actuación del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien a pesar de todos los obstáculos y resistencias ha venido desarrollando el derecho de acceso a la información pública, lo cual se ha reforzado con la jurisprudencia que ha venido emitiendo la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, vemos preocupaciones en el caso del Tribunal Supremo Electoral. En materia administrativa, en cuanto a organización de las elecciones, digamos que todo ha funcionado de una forma aceptable, de una forma satisfactoria. Vimos la transmisión de datos que estuvo muy bien, pero el problema está siendo en la justicia electoral, que esta sigue siendo una deuda pendiente en el país. Desde hace muchos años, diversas organizaciones, FUSADES ha sido una de ellas, que hemos propuesto reformas en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, con el objeto de que haya una verdadera justicia electoral, y esto pasa por despartidizar a la justicia electoral y que haya una verdadera justicia en la cual no formen parte los partidos políticos. Vemos cómo la actuación del Tribunal Supremo Electoral ha sido inoportuna, ha habido excesiva pasividad, no ha actuado de oficio, que es una facultad que establece la ley, y han habido demasiadas violaciones, empezando porque no se han respetado los plazos que establece la Constitución para la propaganda electoral. Llevamos casi 2 años de estar en campaña electoral cuando la Constitución habla de 4 meses. También vemos lo que ha pasado de funcionarios prevaleciéndose de su cargo con fines políticos partidistas, lo cual está prohibido por la Constitución, y no solo la Constitución lo prohíbe, sino que también lo prohíbe el Código Electoral y la Ley de Ética Gubernamental. Y en ese caso hemos visto que hasta que ha venido una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, ha venido a decir que por favor se respete esa decisión. Sin embargo, todavía se están viendo casos de que no se está respetando, ¿verdad? Entonces sí vemos con preocupación cómo está actuando el Tribunal Supremo Electoral de una forma excesivamente pasiva. También hay otras preocupaciones en torno a la actuación, por ejemplo, de la Corte de Cuentas de la República. Esto ha sido una institución que diversos estudios lo han expresado, de que está venido actuando con criterios políticos y excesivamente discrecionales desde hace mucho tiempo. Vimos que una de las inconstitucionalidades que sucedió el año pasado fue precisamente por la afiliación política partidaria de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Creíamos que no iba a seguir politizada, pero vemos que sigue actuando con criterios políticos, tal como sucedió en este año, en el semestre pasado, por ejemplo, cuando se dice y se tratan de hacer acusaciones a exfuncionarios sobre la base de juicios prescritos y fenecidos, lo cual viola las reglas elementales del debido proceso. Y eso debe de quedar así, de acuerdo a ustedes, los juicios que ya prescribieron. O sea, es un punto que muchas personas se preguntan, ¿un delito debe prescribir? Creemos que es un tema importante, Moisés. De hecho, nosotros lo hemos expresado, que debe revisarse la prescripción de los delitos. También el tema del enriquecimiento ilícito, que solo puede perseguirse 10 años después, y eso está en la Constitución. Son temas que como país tenemos que discutir, porque creemos que es muy corto los periodos por medio de los cuales se pueden perseguir esos delitos. Acá el punto ha sido cuáles han sido las motivaciones para sacar esos casos a la luz cuando no se les ha dado el derecho de defensa a las personas. Y habría que investigar también por qué no se hicieron los procesos, esos no siguieron en su momento. Creo que es un elemento que habría que determinar, y también en la Corte de Cuentas es urgente de que se hagan reformas estructurales, separando funciones, teniendo ya una Contraloría y un Tribunal de Cuentas promoviendo reformas para que usted sea más independiente. ¿Cómo se pueden hacer estas reformas dentro de la Corte de Cuentas para tener ambos caminos? Digamos que hay varias formas. La ideal, Moisés, sería a través de una reforma constitucional, creando una Contraloría y un Tribunal de Cuentas. Acá el punto es lo difícil que es promover una reforma constitucional, porque precisamente requiere que hayan 2 periodos
de Asamblea Legislativa, una que acuerda y otra que ratifica la reforma constitucional. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso, tendríamos que esta Asamblea Legislativa, la que va a terminar funciones en el año 2015, tomara el acuerdo de reforma constitucional para que la siguiente lo reformara. Eso sería lo ideal. Pero también mucho se ha criticado de que las funciones administrativas están concentradas esencialmente en el presidente de la Corte de Cuentas de la República y no en un órgano colegiado que son los 3 magistrados. Entonces, una de las fallas que se ha detectado es que hay mucho poder dentro de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República, cuando en todo caso, si no hacemos ese cambio de separación de funciones, debería estar de una forma colegiada y no todo depender del presidente de la Corte de Cuentas en cuanto a la etapa de fiscalización. Algo que se ha hablado mucho, sobre todo porque estamos en tiempo de elecciones, es una reforma al Tribunal Supremo Electoral, y usted lo mencionaba también, separar lo que podría ser un tribunal y otro la parte administrativa del mismo, ¿me equivoco? Efectivamente, y para ese mismo caso, Moisés, habría que promover reformas a la Constitución. Ya hay reformas en la Asamblea Legislativa. Desde FUSADES las hicimos llegar hace algunos años, Aliados por la Democracia también las presentamos, reformas para hacer esa separación. Pero aquel punto es que necesitamos que exista la voluntad política para reformar estas instituciones y tener una mejor democracia. Esto es fundamental, que se logren esas decisiones. Lo que pasa es que cuando vemos de que estas decisiones del país difícilmente avanzan en la Asamblea Legislativa, sino que todo está medido por el corto plazo, por lo inmediato y por lo que me da réditos políticos, cuando estos son temas de país que deberíamos de impulsar y que ya hay varias iniciativas que están ahí. Ahora, del otro lado de la pantalla cualquiera se puede preguntar, ¿son ustedes y FUSADES no los que promueven que no hay que reformar la Constitución simplemente por reformarla, pero sí hay algunos puntos en los que sí están apoyando que debería de tocarse? Sí, hay que diferenciar. Hay algunas reformas, por ejemplo, citemos un ejemplo, en el caso de los acuerdos de paz, muchas de estas reformas fueron posibles porque hubo reformas a la Constitución. Ahora, para este tipo de instituciones, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, entre otras, si queremos, por ejemplo, que el enriquecimiento ilícito no solo sea juzgado por 10 años, también tiene que reformarse la Constitución. Si quisiéramos que las declaraciones de patrimonio no sean secretas como están actualmente, hay que reformar la Constitución. Entonces, hay reformas puntuales que sí deberían hacerse. Lo que nosotros no quisiéramos hacer, y hay que tener mucha prudencia, es en cuanto a reformas que vengan a querer alterar lo que se ha manifestado de que son estas cláusulas irreformables de la Constitución, que están previstas para darle estabilidad a la democracia, y que ese fue el objeto cuando se crearon en 1983, que eran estas cláusulas pétreas, ¿verdad? El 218 de la Constitución. 248. Para no modificar el sistema y forma de gobierno, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y en los límites del territorio, ¿verdad? Entonces, lo que sí es delicado, Moisés, es estar haciendo experimentos de reingeniería institucional, sobre todo en momentos que sean inestables, de querer venir a modificar la forma de gobierno y todos estos temas, si creemos que es sumamente delicado, o querer modificar nuestro sistema de democracia representativa por uno de sistema de democracia participativa. En el noviembre del 2013, Claudio Maña, 2 puntos, intereses políticos manipulan las instituciones y atentan contra el Estado de Derecho. ¿Aún después de aquella fecha hoy se mantiene o se incrementa todavía? Bueno, debo señalar que de los pocos efectos positivos que tienen las elecciones y estar en este periodo ya tan efervescente es que también los políticos hacen unos grandes cálculos y dicen, hay ciertos aspectos que no los vamos a tocar ahora, los vamos a tocar después de las elecciones. ¿O no te dicen? O no dicen. Entonces, es importante señalar que es hasta yo lo digo, o sea, me encanta también ver la democracia cómo va funcionando, y decir ese respeto que ahora existe hacia la sala de lo constitucional es un efecto colateral, digamos, de lo que ahora toda la gente está como muy tranquila, muy ecuánime y con mucho respeto, al menos verbalmente, del Estado de Derecho en algunos elementos. Así que pero veamos algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la forma en que se dice, yo voy a respetar la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional en cuanto a que las personas que están ejerciendo un cargo público no pueden estar en campaña proselitista, y que se ha hecho una interpretación bastante estricta, digamos, de lo que es no prevalecerse del cargo, pues uno ve la dualidad, esa tensión que existe entre querer efectivamente cumplir
las disposiciones de la Sala de lo Constitucional, pero también rechazarla. Entonces uno puede ver ahí ciertos elementos de contradicción, sin embargo lo que prevalece es, al menos verbalmente, este respeto. Y yo debo señalar algo. A ver, ¿por qué nos invitas tú a nosotros a este foro? Yo creo que también es un respiro poder dar algunas luces sobre lo que es el largo plazo. Últimamente en el país el tipo de discusiones que se dan son realmente de temas bastante coyunturales y las ansiedades también de las elecciones, pero el país sigue, el país continúa más allá de este periodo electoral y ojalá que también nuestra clase política no pare al día siguiente, digo, una semana y luego vuelvan a empezar con la campaña ahora de diputados. Así va a ser. Sí, pero eso es agotador. Por eso es que de los elementos que justamente Javier hablaba hace un momento de lo que es una reforma constitucional, hay elementos importantes que yo creo que deberían de someterse a discusión, aún en los mismos periodos electorales. Si deberíamos de considerar plazos más largos para los señores diputados o hacerlos coincidir con las presidenciales. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras, pero ese análisis es importante que lo hagamos. Yo, Moisés, en el tema que tú preguntabas sobre reformas constitucionales, justo hace algunos años algunos estudiosos nos decían, la mejor constitución es la que resiste el paso del tiempo. Tú ves la Constitución norteamericana y no hay reformas, digamos, tan frecuentes como las puedan tener las reformas constitucionales en Latinoamérica. Sin embargo, eso mismo da mucha estabilidad. Y más bien las interpretaciones vienen desde lo que sería su Sala de lo Constitucional. Pero eso también es otro modelo. En El Salvador, nosotros sí creemos en que hay que hacer reformas puntuales. Cuando se habla de reformas de segunda generación es que se requiere justamente que se revise esta actuación del Tribunal Supremo Electoral y decir, bueno, ya que se hace tan bien en la parte de administración de la elección, esa parte realmente no hay mayor queja, pero en la justicia se hace realmente de una forma tan reticente, tan retrasada, que mejor separemos las atribuciones. Y vemos casos muy exitosos aún en países con altos problemas como el mismo México, que se hizo un IFE y un TRIFE, ¿verdad? Ellos tienen muy separadas sus atribuciones y mucho profesionalismo. Y realmente en materia de justicia electoral, eso ya claman cambios. Así que sí hay que favorecer algunas reformas constitucionales, pero que salgan de un diálogo muy profundo, que justo después de las elecciones se vienen grandes oportunidades para el país para llegar a acuerdos serios. Pero eso sí, ¿cómo recuperamos la confianza? Que son elementos muy importantes que se han perdido en los últimos tiempos. No solo se ha perdido la confianza, sino que también se ha perdido el respeto a tantas cosas. Y realmente eso es lamentable. Así que esperemos que durante los próximos meses se abran oportunidades de confianza y también de disciplina propia de los actores políticos para que trascendamos a estos momentos tanto de confrontación. Disciplina propia de los actores políticos. Bien, vamos a volver con ese tema cuando regresemos después de una pausa comercial. Le recuerdo quiénes son nuestros invitados esta mañana: la licenciada Claudia Umaña, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia de TJ, y el licenciado Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Tengo que preguntarle a ambos, he estado aquí en este mismo foro, el candidato a la presidencia por el FMLN y también el candidato a la vicepresidencia, el profesor Sánchez Serén, y el exalcalde Óscar Ortiz, bueno, todavía alcalde con permiso. Ambos han dicho, no hay intención de reformar la Constitución de la República. Ambos han dicho también que no se va a buscar atentar contra la Sala de lo Constitucional, y los dos
cual fuera un libreto, dijeron vamos a respetar las sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿Son estos simples mensajes de campaña o hay algún nivel de creencia de parte de ustedes a lo que ellos han dicho? Bueno, me voy a permitir. ¿Cómo sabe uno si las actuaciones del futuro están marcadas por las anteriores? Entonces yo diría aquí que debemos repasar un poco qué es lo que sucedió atrás. Y el FMLN, y estos son los candidatos del FMLN, realmente sus diputados en la Asamblea Legislativa y la presidencia misma de la Asamblea Legislativa tuvo una serie de actuaciones muy confrontativas contra la Sala de lo Constitucional, al grado pues de haberse dado en la Asamblea Legislativa decretos tan importantes como el 743, en donde más bien se la trataba de dejar inoperante. Se realizaron una serie de actos, incluyendo la constitución de comisiones que buscaban destituir a los magistrados. Se llevaron a la Corte Centroamericana de Justicia demandas que eran inconcebibles porque se estaba menoscabando la misma Constitución y la misma independencia del Estado salvadoreño en un ámbito regional que no aplicaba, porque la Corte Centroamericana son para temas de integración, no eran para dirimir un tema de carácter interno. Así que, en ese sentido, hay preocupación seria. Pero yo diría algo, los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia tienen que generar esa confianza, y se la tienen que ganar, porque las actuaciones hacia el pasado son de muy dudosa, o más bien yo diría que ahí ya se enseñó a lo que se puede llegar. Entonces, si ellos ahora cambian de criterio, es importante reconocer ese cambio, pero también que se preserve esa voluntad. Y por eso es que antes justo de los anuncios yo decía la disciplina que deben de tener nuestros políticos, la disciplina para someterse voluntariamente a la Constitución de la República y no tratar de saltársela o violarla. Y entonces ahí es donde uno va viendo realmente la madurez que puede existir. A mí sí me preocupa por ahora eso que sucedió atrás, y que unos pequeños gestos, ¿por qué no se ha mandado al archivo justamente el caso en el que se estaba investigando a los magistrados? ¿La elección de los magistrados? Sí, eso se ha dejado ahí latente, pero no se mete en el archivo, se deja sobre el escritorio, se deja como diciendo, a ver, me gustaría ver a la Sala de lo Constitucional no tan independiente. Entonces, eso es preocupante, pero tampoco puede predecir el futuro, o sea que va a depender de lo que en adelante se camine. Javier. Bueno, en ese punto hay que mencionarlo que sí, definitivamente todos estos sucesos que vinieron sucediendo en el país desde el año 2010, con el decreto 743, la crisis institucional del año 2012, precisamente porque no se quería cumplir los fallos de la Sala de lo Constitucional y porque no se aceptaba que hubiera una Sala de lo Constitucional independiente de los partidos políticos y que por medio de sus fallos vino a afectar los intereses de los partidos políticos. Esto prácticamente generó muchos rechazos de parte de los actores políticos en la Asamblea Legislativa y por eso se dieron esta serie de decretos y determinadas acciones que se fueron enumerando. El año pasado fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia sobre independencia judicial y narramos 40 hechos que venían sucediendo desde prácticamente el decreto 743 como intentos o acciones orientadas a debilitar la Sala de lo Constitucional. Sobre el punto es importante que los candidatos a la presidencia expresen su compromiso por respetar la integridad de la Sala de lo Constitucional y aceptar sus fallos, y que esto no solo se deba ahora porque estamos en una campaña electoral, y que sean compromisos reales. Aquí hay que mencionar que cuando, por ejemplo, vemos
el libro del profesor Sánchez Serén, que se llama El país que quiero, él habla de que llegó la hora de revisar estos conceptos rígidos o pétreos de la Constitución. También menciona de que por los conflictos que han existido con la sala de lo constitucional, llegó la hora de repensar el modelo de justicia constitucional en el país. Entonces son elementos que ahí fueron señalados y están en este libro y cualquiera lo puede ver. Entonces, ahora bien, ¿a qué se refieren esos puntos? Cuando, por ejemplo, decimos queremos cambiar el modelo de justicia constitucional y cuando lo que se ha dicho durante la crisis institucional era crear un tribunal constitucional ad hoc, como que si la sala de lo constitucional ya no es un tribunal constitucional que tiene las mismas facultades que un tribunal constitucional a la hora de hacer valer la Constitución. Y es más, la Asamblea Legislativa llevó a cabo algunas actividades para presentar un nuevo proyecto de ley de procedimientos constitucionales, cuyo efecto y lo que se perseguía era limitar el control de constitucionalidad que ejerce la sala de lo constitucional. Entonces vemos que han habido una serie de elementos que lo que han buscado es venir a limitar a la sala de lo constitucional y controlarla. Entonces por eso es importante que haya este firme compromiso de parte de todos los partidos políticos, del próximo gobierno y de la Asamblea Legislativa. Y tal como decía Claudia, que se mande el archivo de antejuicio, ¿verdad? Y que ya no se sigan promoviendo demandas a través de la sala de lo contencioso administrativo para querer declarar ilegal la elección de magistrados del año 2009. Las actuaciones de la Sala de lo Constitucional también no han sido en algún momento que podrían ser calificadas de política electorales. No, yo creo que la Sala de lo Constitucional ha venido haciendo un rol apegado a derecho, ha venido defendiendo la Constitución, sus fallos muy bien fundamentados, y gracias a la Sala de lo Constitucional es que ahora se puede ver de que el goce de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales que tenemos todos los salvadoreños es una realidad, y hay un tribunal ante quien se puede acudir en defensa de los derechos que nos da la Constitución. Estamos aquí en 9-10 días de la segunda vuelta de elecciones y tenemos todavía alguna propaganda que de acuerdo a las leyes para determinado sector no debería ser válida en este momento. Y si lo tenemos que hablar específicamente, algunos reparan sobre los anuncios del presidente de la República. En esos casos, Moisés, el Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar de oficio y sacar del aire esos spots por medio de los cuales se está prevaliendo de su cargo la presidencia de la República con fines políticos partidistas. El presidente de la República decía ayer que no le habían notificado. Al presidente del Tribunal Supremo Electoral le preguntamos en la noche de que si no se le había notificado. Eugenio Chicas dijo de que es un procedimiento de que lleva 15 días, porque en los 15 días cualquiera de las partes puede expresarse y que después ellos van a notificar al presidente, incluso de la multa que creo que son $571. El problema es que cuando estamos en un periodo de segunda vuelta, que no quedan ni 15 días para las elecciones, se vuelve un tanto inoperante que se sigan al pie de la letra todas las reglas. Por eso es importante, Moisés, lo que mencionábamos de revisar íntegramente el Tribunal Supremo Electoral, porque prácticamente justicia electoral, cuando es con fines políticos partidistas, cuando es tardía, cuando es inoportuna, eso no podemos hablar de que se trate de justicia. Entonces, por eso es urgente que de ya como país impulsemos esas reformas y pedirle al Tribunal Supremo Electoral si ellos tienen las facultades para actuar de oficio y evitar estas violaciones a la ley electoral. La sala ha venido a ser muy clara en cuanto cuando se está violando el artículo 218 en esta medida cautelar. Cuando ven esa sentencia que dijeron los magistrados que iba a estar pronto, será muy importante ver lo que ellos van a interpretar en cuanto a todas estas disposiciones de la Constitución y que haya certeza y de que de esa forma ya no hayan estos abusos que están habiendo día a día a las leyes electorales. Muy bien, vamos a hablar un poco más del informe de coyuntura legal que ustedes han presentado, y lo presentaron ¿qué? Hace 10, 11 días, ¿verdad? Sí. Muy bien, hay algunos puntos que tienen que ver también, sobre todo con el momento que se está viviendo en el país. Una segunda pausa y regresamos en un par de minutos. Claudia Umaña, directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, y el licenciado Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, nuestros invitados esta mañana. FUSADES y su informe de coyuntura legal hecho público hace aproximadamente 11, 12 días. En uno de los puntos dice: el clima de negocios continúa con retos importantes y no logra una mejora clara que permita revertir el descenso en los niveles de competitividad del país.
Ciertamente, cuando vemos el clima de inversión, una de las conclusiones que nosotros extraemos del informe, y es algo que ya viene siendo reiterativo, es que el clima de inversión no brinda la confianza suficiente para que El Salvador sea una plaza atractiva para los inversionistas nacionales e internacionales. Esto lo confirman todos los indicadores internacionales serios que vienen a medir la confianza en el clima de inversión, y destacan como problemas dos. Uno, el tema de la incertidumbre política y jurídica, y el segundo, lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Hay algunos elementos que nosotros consideramos que son oportunidades que como país deben aprovecharse y que no lo estamos haciendo. Uno de estos tiene que ver con estas leyes pro inversión que se estaban discutiendo en la Asamblea Legislativa el año pasado. Algunas de ellas fueron aprobadas, pero las más relevantes vemos que todavía están en la Asamblea Legislativa. Pero eran buenas leyes. Digamos que la ley de garantía mobiliaria, la ley que vino a agilizar los procedimientos de construcción estaban bien. El problema fue con la ley de socios públicos privados, que se aprueba por unanimidad, pero es una ley con graves deficiencias, una ley que no brinda ningún valor agregado a lo que ya teníamos antes, y es una ley que prácticamente no va a generar que vengan estas inversiones tan importantes para el país. La Asamblea Legislativa se creó una comisión ad hoc para discutir estas reformas de socios públicos privados, porque tenía problemas grandes, como por ejemplo de que había que ir más de 3 veces a la Asamblea Legislativa en algunos casos, cuando eso podría simplificarse en uno, tal como lo establece la Constitución, y en un solo momento aprobar las concesiones cuando esto hubiera, y también el endeudamiento público cuando fuera necesario. Pero lo que vemos fue que se creó un procedimiento totalmente que viene a generar desincentivos en vez de ser algo atractivo para la inversión, y hay otros elementos también, como que se están excluyendo algunos sectores. Y los expertos en materia de socios públicos privados dicen es un error venir a excluir sectores, cuando esto debe valorarse caso por caso, y la discusión estaba en torno al agua, que decía que se estaba excluyendo cuando, por ejemplo, para realizar Fomilenio 2 y todas estas obras en la zona costera, todo este desarrollo que se quiere llevar, requiere millonarias inversiones en materia de tratamiento de aguas, que recursos que el Estado no tiene. Entonces, se ha querido politizar lastimosamente este tema, diciendo que es privatización, diciendo una serie de cosas que no son ciertas. La titularidad de los bienes siempre pertenecen al Estado, hay plazos en los contratos, hay reglas en los contratos, y hay que decirlo con claridad. El asocio público-privado lo que pretende es desarrollar obras que vienen al final a tener un impacto social en el país. Entonces, esa es una de las oportunidades que no está siendo aprovechada, y que además está amarrado para generar las condiciones para tener un Fomilenio 2, de tener una buena ley de socios públicos privados. Entonces nosotros esperamos de que esta ley, junto con otras que están en la Asamblea, se pueda aprobar. Estaba el tema de Proesa, de tener una institucionalidad fuerte que promueva las inversiones, darle más estabilidad, porque ahorita depende únicamente de un decreto ejecutivo, y pudiera tener una ley de Proesa que permitiera no solo promover los asocios públicos privados, sino que también todo el tema de atracción de inversiones, que es fundamental en el país. Claudia. Sí, la confianza que debe tener un inversionista para que se venga a radicar en el país, o para no perder las inversiones actuales, pasan por la predictibilidad de las reglas del juego. Yo creo que una de las leyes que está en la Asamblea Legislativa, dentro de este paquete pro inversión que se debe de desengavetar, es la ley de estabilidad jurídica. Son las reformas que decía Javier a la ley APP. Sin crecimiento económico y sin atracción de inversiones, el país está ante un precipicio. Eso es muy importante, y como hablábamos hace un momento, después de la elección, lo más importante es que el país crezca. Tú ya viste que se están cayendo las mismas cifras de recaudación fiscal, y es que si no hay movimiento económico, las finanzas del Estado además están en una profunda crisis. Entonces, hay casos emblemáticos de cómo no hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo el presente gobierno en torno a su política recaudatoria en las aduanas? En el lugar de promover la facilitación del comercio, que la gente pueda hacer negocio, facilitar las exportaciones, propiciar verdaderas ventanillas únicas en donde hayan pocos trámites, lo que se hace es, tú viste todo este drama que se dio alrededor del cobro de los $18 en las aduanas por las inspecciones no intrusivas. Fueron medidas que no fueron consultadas y luego resultan ser un fiasco, que
dañan profundamente la economía, pero generan un nivel de frustración, sobre todo las empresas exportadoras e importadoras también, porque aquí en este caso se cerraron las aduanas, que no hay manera de dialogar con el gobierno, y que hasta que no se toman las decisiones como más duras, que entonces sí se abren las puertas, pero viste que hubo un veto, no se logró, se volvió a pasar una ley. Esa no es la manera de ir fomentando lo que se dice que se busca, que haya diálogo con el sector productivo. Así que yo diría que hay grandes desafíos, porque no se va a poder en el próximo quinquenio andar con aquello que algunos estudiosos politólogos han dicho, es que se puede ser populista responsablemente. Esa es una completa irresponsabilidad. Y en la medida en que no se le dé el valor al sector productivo y no se generen las condiciones para que regrese la inversión, realmente estamos en un gran reto. Así que yo diría que también la Asamblea Legislativa tiene en su cancha una serie de reformas importantes: la ley de procedimientos administrativos, la ley misma de la función pública, para que tengamos a buenos burócratas trabajando con evaluaciones de desempeño, que no tengan miedo a ser despedidos, que denuncian la corrupción. Es decir, hay reformas importantes y sobre todo de modernización del Estado en los que debemos de trabajar, porque el clima de negocios se destruye muy fácil, pero irlo construyendo y desarrollando es una tarea de toda la nación. Muy bien, última pausa y ya regresamos. Parte final de nuestro programa esta mañana con la licenciada Claudia Umaña Araujo, directora de DTJ, y el licenciado Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Y ya para concluir únicamente, y estábamos hablando del clima de inversión. El clima de inversión significa, y en palabras muy sencillas, no sé si se puede resumir como aquella capacidad que tiene una persona de decir, en este lugar me siento cómodo, puedo traer mi dinero, utilizarlo y poner el negocio que yo siempre he tenido o he deseado. Ese clima de negocio significa también que si no es lo que cualquiera busca, se van para otra parte, se llevan su dinero, se llevan sus capitales. ¿Hay alguna medición que ustedes tengan de lo que podría decirse ha habido, tal vez la palabra es muy dura si uno dice fuga, pero traslado de capitales a otras naciones donde les ofrezcan mejores condiciones para inversión? Bueno, el Banco Central de Reserva lleva todo lo que son estos flujos masivos de dinero del país, y sí, durante los últimos 5 años ha habido más de, entiendo en un estudio justo que se sacaba hace una semana, más de 1.000 millones de dólares que ya no están en la economía. No son cifras de los últimos días para las elecciones, pero lo importante es si somos atractivos para la inversión o somos más bien ahuyentadores de la inversión. Y desafortunadamente en el país lo que se da es una cantidad de tramitología, de confrontación para la inversión. Debemos de señalar casos emblemáticos en donde los permisos de construcción, los permisos de operación vuelven realmente como en una selva y maraña, que los empresarios dicen, ¿por qué le voy a dedicar tanto tiempo solo para establecer un negocio en El Salvador? Si a la par puede estar un Costa Rica con una cantidad de beneficios y sobre todo atrayéndolos de una manera pues muy agradable. En cambio, aquí no va a venir automáticamente la inversión, se tiene que hacer un esfuerzo muy profundo de convencimiento, y también eso pasa por reflejar condiciones de gobernabilidad que permitan al inversionista hacer sus cálculos de largo plazo. Por eso es que vemos esta interrelación tan importante entre el funcionamiento de la democracia y el crecimiento de la economía. Es decir, en un país, para irme yo a sentar, piensa el inversionista, quiero ver esos índices del doing business, de competitividad, el mismo Banco Mundial, y decir, a ver, voy a ver las cifras que son
los números son fríos, ¿verdad? Y uno como país puede jurar que yo soy el más atractivo de todo el mundo, pero es como una joven que va a la fiesta, pero si no viene inversión es que nadie la sacó a bailar. Y así que tenemos que tener una actitud mucho más amigable hacia el inversionista, solucionar los problemas también de los inversionistas que ya están en El Salvador. Por ejemplo, el costo de la electricidad en El Salvador es altísima. Todo, al final, decía, son números. Así que el próximo quinquenio debe de estar muy enfocado a resolver estos problemas, a hacer los trámites fáciles, y no solo para que vengan los inversionistas, sino que también para que el ciudadano se sienta mejor atendido por el Estado. Fíjate tú, recientemente como Fundación DTJ estuvimos con unos chilenos que se dedicaban a todo el tema de transparencia y también agilización de trámites. Ya ese vínculo que existe en que en la medida en que tú agilizas trámites, además estás evitando cuellos de botella, pero también áreas para la corrupción. En Chile se tienen más de 117 procesos unificados en ventanillas únicas. ¿Para qué? Porque tú vas y te salen todos los trámites de una vez. Si tú tienes un documento ya en el Estado, ¿por qué no se va a hablar el Ministerio de Gobernación con el CNR? O sea, todos tienen que estar interrelacionados. Sí, no le toca al inversionista andar de punto en punto. Ni de punto en punto, ni al ciudadano, porque fíjate tú, el tiempo que tiene que una persona que trabaja en una empresa y tiene que estar pidiendo todo el tiempo permiso para ir a hacer trámites y trámites, realmente le quita dinamismo a la economía, pero también le genera al ciudadano esta sensación de que vive en un país complicado, que tiene que estar todo el tiempo haciendo procesos, y eso gasta la energía creativa que debe más bien de propiciarse para mayor productividad y laboriosidad. Así que en ese sentido, mucha tarea pendiente para facilitar el comercio, eliminar la burocracia y quitar realmente aspectos que más bien generan áreas para la corrupción. Javier, tu punto final. Sí, igualmente, Moisés, decir que como país tenemos grandes tareas y retos para fortalecer el clima de inversión. Y definitivamente cuando uno ve cuáles son los países más desarrollados, los países que tienen más crecimiento económico, más desarrollo social, son los países que ciertamente tienen un Estado de Derecho sólido, países en los que se respeta la Constitución, países donde existe una división de poderes y donde se respetan los fallos judiciales. Por eso creemos nosotros desde FUSADE es fundamental que tengamos esos cimientos de Estado de Derecho muy fuertes para que eso sea la plataforma que permita este desarrollo económico y social que tanto necesitamos, dar seguridad jurídica, respetar las reglas del juego, respetar laudos arbitrales, entre otros aspectos. Creemos que es importante, ahora que se abre esta oportunidad de un nuevo quinquenio, se da una ventana de oportunidad para que se logren estos consensos tan importantes que requiere el país para resolver los problemas que tanto están afectando a los salvadoreños: inseguridad, empleo, inversión, etcétera. Entonces creemos de que es importante que como país tengamos una visión compartida y construyamos los consensos necesarios. Un par de puntos antes de concluir, que son a través de las redes sociales. No voy a leer la de los amigos televidentes con respeto a ellos, pero sí el de un par de personas que están relacionadas con el funcionario de gobierno. El ministro Armando Flores dice, confianza para que regrese la inversión, dice la invitada. ¿De qué habla? En el gobierno Flores hubo 1.200 millones de inversión, hoy van 1.600. Y el señor Marcos Rodríguez, que es el asesor del FMLN, del plan de país, del plan de nación que tienen, dice, la entrevistada que menciona es del grupo de gabinete del doctor Quijano y lógicamente maneja el mismo discurso. ¿Comentarios, Clon? Sí, bueno, me gustaría señalar que en mi carácter personal, no como miembro de ninguna fundación ni asociación ni nada, sí estoy apoyando digamos, desde un esfuerzo de Plan País, que son ciudadanos que se sienten, digamos, con el ánimo de colaborar con sus ideas. Y efectivamente estoy apoyando dentro del Plan País para hablar aspectos de transparencia y también de antitrámites. Creo que en ese sentido no deberían de haber banderas políticas para cortar la burocracia, atraer inversiones y también hablar de transparencia.
La corrupción se da en todos los partidos del mundo. Así que debemos de trabajarlo desde todos los ángulos, así que no creo que eso invalide cualquier comentario que se pueda hacer. Muy bien, gracias por el tiempo que nos han brindado esta mañana ustedes dos. Vamos a seguir conversando de estos y otros temas. Y a usted también, gracias por habernos acompañado en este día martes. Para mañana miércoles 26 de febrero tenemos confirmada la presencia del ciudadano presidente Mauricio Funes Cartagena en nuestros estudios. Buenos días.